Hola a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda clase de historia de manera online, donde yo les comparto información breve de algunos conceptos clave de la asignatura. Este video es para toda la semana, por lo tanto tiene una duración de 15 a 20 minutos, es un video bastante extenso, para que puedan irlo viendo con calma, que puedan pausar el video, que puedan retroceder, que puedan avanzar y que obviamente vayan escribiendo en su cuaderno lo que consideren ustedes más relevante o más importante. Ya este video viene a complementar su libro, que pueden irlo leyendo ya para que vayan comprendiendo algunas cosas. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en terminar la protohistoria. Terminamos de ver lo que era protohistoria o prehistoria para algunos, pero para mí protohistoria o tiempos primitivos. Ya saben por qué, vean el video anterior. Bien, lo que vamos a ver va a ser este concepto de civilización. Más que de primeras civilizaciones, vamos a hablar del concepto de civilización, de lo que es una civilización como tal. Para comprender este concepto tenemos que recordar algunas cosas. En primer lugar, teníamos que el ser humano cuando aparece en la Tierra, en el periodo paleolítico empieza a vivir en tribus organizadas. Se fijan, no más de 10 a 15 personas. Después pasamos al periodo neolítico, donde se empieza a vivir en aldeas de 100 a 200 personas. Ya, estas aldeas van a crecer y se van a organizar. Se van a organizar en torno a un río, en torno a un recurso hídrico, porque el recurso hídrico va a permitir desarrollar agricultura, mejorar la alimentación y obviamente domesticar a los animales que pueden ver también en la infografía. Pero estas aldeas ya de 300, 400, 500 personas siguen creciendo y van a seguir creciendo hasta formar ciudades. Ciudades que van a transformarse poco a poco en grandes civilizaciones, como la que podemos ver en la imagen. ¿Ya? Es decir, grandes ciudades que ya estamos hablando de 10.000, 20.000 y en algunos casos de 100.000, 200.000 y 300.000 personas. ¿Ya? Por lo tanto, la organización va a ser mucho más compleja, claramente que sí, va a ser mucho más compleja, pero siempre en torno a un río, que es la característica clave de lo que tiene una civilización. ¿Ya? Pasemos al concepto, pasemos a ver de qué trata este concepto nuevo de lo que es civilización. ¿Qué es una civilización? Bueno, civilización nosotros podemos asociar quizás al concepto a lo que vemos hoy en día, que somos una población civilizada, que tenemos grandes recursos, que tenemos tecnología, etcétera. Pero también el concepto de civilización lo podemos llevar a la etapa antigua, a la edad antigua, donde podemos ver que son organizaciones de población bastante grandes que tienen un sistema organizativo que les permite funcionar y desarrollarse como grupo social, como población. ¿Ok? Veamos la definición. Civilización es el grado cultural más avanzado de la humanidad, en el cual la organización política, social y económica se complejiza al máximo nivel, es decir, lo político, lo social y lo económico siempre van a ser una organización más compleja, mucho más complejo de lo que teníamos previamente en lo que era la protohistoria, permitiendo que la tecnología se desarrolle constantemente y las sociedades progresen. Aquí lo que se busca es que la sociedad vaya progresando, por lo tanto las necesidades van a cambian, porque la tecnología va a ayudar a que se desarrolle mucho más una población, una civilización en este caso. Bien, esta definición de civilización sería bueno que la tuvieran anotada en su cuaderno, porque obviamente es la definición clave del concepto de civilización. Bueno, ¿dónde se desarrollan estas civilizaciones? ¿En qué lugares? ¿Dónde? Tenemos 4 civilizaciones claves importantes, hay más obviamente, pero estas son las más importantes y las que vamos a analizar en un próximo video, que son China, India, Mesopotamia y Egipto, ¿ya? Que obviamente aquí generalmente se destacan más las de Egipto y Mesopotamia por varias razones que vamos a ver más adelante, pero quiero que se fijen en varias cosas. Primero, Egipto está en torno a un río, que es el río Nilo, Mesopotamia en torno al río Tigris y al río Éufrates, India en el río Indo, China en el río Azul. Por lo tanto, todas las civilizaciones como característica común van a tener un río, ¿ya? Un recurso hídrico. Esta parte que vemos acá, con esta especie de media luna, se llamaba media luna fértil o luna fértil media, que básicamente los cartógrafos de la época designaron este nombre para hablar de que este espacio iba a ser un espacio muy fértil, que iba a producir mucho alimento y que obviamente iba a permitir que se desarrollaran mucho más rápido las civilizaciones.
Bien, analicemos este texto un poco. La ciudad, el primer estado. Los individuos se integraban sin resquicios en un gran complejo social. Sin resquicios quiere decir sin temores, sin miedos, en un gran complejo social, cuya finalidad no era otra que la conservación misma de la sociedad y el mantenimiento de la calidad de vida. Es decir, la gente se unía a una ciudad, se iba a una ciudad simplemente para vivir, para sobrevivir, porque conservación misma de la sociedad no es nada menos que sobrevivir. Y el mantenimiento de la calidad de vida, porque pasamos de vivir en una caverna, vivir en una aldea, a ahora vivir en ciudades, con mejores recursos, con mejores condiciones higiénicas, con mejores condiciones humanas, y por eso la calidad de vida aumenta. La conservación de este sistema geoecológico solamente podía quedar garantizada mediante medidas tomadas por una colectividad organizada, es decir, ahora, si la gente no se organiza en torno a lo que es una civilización, en torno a lo que es una población común, va a ser mucho más difícil de sobrevivir. La gente se tiene que organizar, por eso se habla de colectividad organizada. Y esta organización es ya un estado cuyo marco natural fue la ciudad prehistórica y protohistórica. Es decir, ya tenemos organizaciones complejas como esta, que podemos empezar a hablar de estado, de algo que tenemos hasta el día de hoy, que sería muy interesante que lo averigüen y que busquen este concepto de estado. Cambios políticos. Vamos a analizar ahora este concepto de civilización, pero repartido en cuáles fueron los cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos y religiosos de este concepto de civilización. En primer lugar, el cambio político más importante es que aparecen los estados. O sea, surgen los estados modernos, no tan modernos como los conocemos hoy en día, pero sí aparece este concepto de estado. Hay una organización de la sociedad, se organiza la sociedad, todo va a estar regulado por leyes, aparecen las leyes, que es importante porque se empiezan a regular las cosas, ya nadie puede hacer cualquier cosa en esta comunidad como era antes. Antes cualquiera podía robar, matar, etcétera, porque no había leyes, pero ahora se van a organizar, la gente se tiene que organizar. Surge la burocracia, por lo tanto, es decir, van a surgir, por ejemplo, oficios, van a surgir organizaciones que van a permitir que la gente pueda hacer sus trabajos, sus tareas, etcétera. Eso es la burocracia, son organismos que van a permitir que el Estado funcione, como por ejemplo hoy en día el registro civil, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, es decir, distintas instituciones que permiten que un país o que un Estado funcione. Esto es lo mismo, pasaba lo mismo en la antigua, habían distintas instituciones que permitían que el Estado funcionase, que Egipto funcionara, que Mesopotamia funcionara, etc. Y a todo eso se le llamó burocracia. Pero lo más importante, como dice en el tercer punto, es que existe un poder central. Es decir, va a haber alguien que va a mandar más que el resto. Manda a alguien más que el resto, como un faraón, como un emperador, etc. Y esta va a ser la persona más importante de la sociedad. Bien, esos serían los cambios políticos para que esto lo vuelvan a escuchar, lo pausen y lo lean con calma. Cambios sociales. En relación a los cambios sociales, se va a dividir el trabajo, van a cambiar los intereses y necesidades, porque ahora ya la sociedad no solamente tiene que sobrevivir, sino que puede hacer más cosas, por lo tanto van a cambiar sus intereses y sus necesidades. Va a haber una evolución cultural constante, es decir, constantemente la gente ahora va a evolucionar y va a hacer otras cosas, ya no es simplemente cazar, ya no es simplemente producir metal, no, van a haber otras cosas, se va a desarrollar el arte, la escritura, etc. Pero lo más importante es el segundo punto, que dice que la sociedad se jerarquiza. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es cuando hay alguien que manda más que el resto, en este caso un faraón. Por ejemplo, el faraón va a estar en la cima de esta pirámide y va a mandar por sobre el resto. Manda sobre el sacerdote, sobre el guerrero, sobre el campesino y sobre el esclavo. Eso quiere decir jerarquía, que es alguien que está sobre el resto. ¿Ok? Bien. Cambios económicos. Esta imagen la tenían en su guía previa y obviamente te muestra cómo va transformándose la aldea del neolítico y se va dando una revolución agrícola que va a permitir varias cosas. Primero, la agricultura se va a hacer extensiva, es decir, se va a desarrollar agricultura en todas partes y va a ser productiva, es decir, va a generar ingresos. ¿Cómo va a generar ingresos? ¿Cómo va a generar plata esta agricultura? Primero, porque se va a acumular, o sea, tú cuando trabajas la tierra, por ejemplo, puedes sacar papas, por ejemplo. Vas a sacar papas, y de repente, chuta, se te acumulan las papas porque ya
ya saciaste tu hambre, ya puedes comer, tienes comida para todo el mes, para todo el año incluso, pero tienes más papas todavía. ¿Qué vas a hacer con las que te sobran? ¿Las vas a botar? No, las puedes vender y cuando las empiezas a vender surge el comercio, ya surge el comercio, entonces surgen redes comerciales, surgen núcleos comerciales, se venden y se compran cosas y obviamente las civilizaciones empiezan a relacionarse unas con las otras. Eso es súper importante que lo tengan claro. Por lo tanto va a haber una revolución agrícola. Revolución es un gran cambio importante, radical y ligado a lo que es la agricultura. Cambio religioso, esto es súper importante. En la prehistoria no teníamos religión, no teníamos este concepto de dioses, de lo divino. Teníamos explicaciones que eran sobrehumanas, pero que no teníamos esta idea de que existía algún dios todopoderoso que hacía las cosas. En esta época todavía el ser humano no va a tener la ciencia de su lado, como lo va a tener más adelante, para explicar algunos fenómenos que pasan. Por ejemplo, una inundación, una tormenta, un incendio. Hay muchas cosas que no se van a poder explicar simplemente por ciencia, porque la ciencia no existía tanto en esta época, ¿ya? Por lo tanto, las explicaciones son más bien asociadas a dioses de la naturaleza, como dice ahí, adoración a la naturaleza, por ejemplo, el dios del mar, para explicar un tsunami, el dios de la tierra para explicar un terremoto, o el dios de la abundancia para explicar una buena cosecha, por ejemplo. Y obviamente esto va a hacer que aparezcan las religiones. Por lo tanto, el poder central, es decir, el faraón, por ejemplo, o el rey, o el emperador que está a cargo, va a ser la figura más cercana a Dios. Por lo tanto, el poder central y el religioso se van a unir, ¿ya? Y van a ser estas figuras políticas que van a tener el control total de la sociedad porque van a ser consideradas casi como dioses en la tierra. Pero, a diferencia de lo que pasa hoy día, por ejemplo, con la religión católica, que cree en un solo Dios, en un Dios todopoderoso, pero es uno solo, en esta época se creían varios dioses. Y eso significa que eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. El dios del mar, el dios del agua, el dios del fuego, etc. ¿Ya? Para que sepan eso. Cambios tecnológicos. Si se fijan en la imagen tenemos varios cambios tecnológicos. Por ejemplo, la aparición de canales de regadío que obviamente permiten que esto se desarrolle de mejor manera, obviamente haya mejor agricultura, etcétera. Pero también tenemos obras de ingeniería rústicas, pero son obras de ingeniería al fin y al cabo que permiten trasladar objetos grandes, objetos pesados, etcétera. Principalmente tenemos tres grandes cambios tecnológicos. Uno, aparece la escritura, ¿ya? La escritura es el cambio tecnológico más radical porque va a permitir tener registros. Si ustedes, por ejemplo, van a una biblioteca, o buscan en internet, ¿van a encontrar textos de esta época? Sí, encuentran textos de esta época, se encuentran textos escritos de esta época. Por eso es importante la escritura, porque permite dejar en evidencia lo que pasó. Por ejemplo, la escritura me permite a mí contarles una historia y que esa historia no sea mentira, porque existe la escritura, existe la evidencia de que eso está ahí, de que eso pasó, ¿ya? Se usan los metales, como vimos al final de la edad de los metales, que permiten desarrollar mejores herramientas y que permiten después la guerra, por ejemplo, que se dé para controlar recursos, pero sobre todo el control del agua. Mediante estos canales, la población, la gente va a darse cuenta que controlando el agua puede controlar su alimentación y su comida, ¿ya? En síntesis, acá tenemos un esquema conceptual que también sería bueno, además del concepto de civilización. Este esquema conceptual sería bueno que lo tuvieran anotado en su cuaderno porque es un resumen de todo lo que acabo de explicar. Las aldeas se transforman de forma política, social, económica, religiosa y tecnológica, con distintos cambios que están dentro de cada uno de estos cuadros y pasan a ser grandes ciudades, grandes civilizaciones. Pero una civilización pasa a ser civilización cuando tiene una revolución agrícola, es decir, cuando tiene más recursos de los que produce, más exceso de trigo, por ejemplo, y donde hay una revolución urbana, donde, por ejemplo, la ciudad es tan grande que recibe más personas y donde se tiene que organizar la ciudad de una forma distinta. ¿Ya? Ahí está el resumen de lo que sería el concepto de civilización. Bien, entonces, niños y niñas, básicamente esta clase fue sobre el concepto de civilización y cómo esta civilización va teniendo cosas claves, políticas, sociales, económicas, religiosas, etc. ¿Ya? Les voy a dejar dos preguntas como tarea para esta semana. Este es un video extenso, un video largo, obviamente lo pueden ir pausando, viendo de a poco, no es necesario que lo vean todo de una, porque es un video bastante extenso, ¿ya?
y obviamente a medida que vaya apurando los temas voy a poder editar mejores videos y obviamente voy a poder sacar videos como los que les saqué al octavo, por ejemplo. Con ellos voy más adelantado, entonces por eso me doy el tiempo de hacer esos videos, pero con ustedes, como voy más atrasado, tengo que hacer este tipo de formato de video que quizás es un poco extenso obviamente, pero es lo que puedo hacer por ahora. Bien, les voy a dejar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué características tiene una civilización? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo te imaginas a ti viviendo en una de estas civilizaciones? Puedes escoger una, puedes escoger China, India, pero ¿cómo te imaginarías a ti viviendo en una civilización? ¿Ya? Entonces estas son las dos preguntas para esta semanita, son preguntas bien concretas, bien simples. La idea es que las puedan escribir en su cuaderno, me manden una fotografía al correo o me escriban en el mismo correo la respuesta. No es necesario quizás que la escriban en el cuaderno, simplemente en el correo me redactan la respuesta de estas dos y yo se las reviso. Recuerden que mi correo es scárdenas villacarolina-temuco.cl. ¿Ya? Por ahí me pueden realizar todas las consultas que quieran, chicos. Siempre mi correo está disponible para que ustedes me puedan preguntar si tienen alguna duda, alguna interrogante, ¿ya? El próximo videito sí o sí lo voy a hacer con mi cara para que obviamente sea más cercano a ustedes, pero esto, insisto, es por razones de tiempo que estoy tratando de grabar estos videos rapidito, ¿ya? Les envío un gran abrazo a todos y todas y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.